Muy bien, hermanos, el tema que estamos por compartir en esta noche tiene que ver con la esclavitud y la libertad. Decía antes de comenzar, antes de escuchar la canción, que como si nosotros fuésemos animales que nacen en cautiverio, que durante toda su vida estuvieron en esclavitud y no se percataron de que había mucho más allá afuera, de que toda su vida estuvieron como esclavos y no se daban cuenta de lo que se estaban privando. Así cada uno de nosotros ha nacido en esclavitud, la esclavitud del pecado. Quiero mandarle un saludo a un hermano que se llama Eli Kuzmodi, que nos escucha desde España con su familia. Me acaba de informar mi esposa que nos está escuchando, así que un saludo para vos, hermano, y para tu familia. Él me ha contado su testimonio de cómo el Mesías lo libró de un montón de cosas y bueno, realmente fue una gran bendición recibir el saludo de él y su llamado y su testimonio. Así que, hermano, para vos un gran abrazo, también para los tuyos. Vamos a estudiar en esta noche de cómo el Salvador hace para librar a nuestra vida, a nuestros corazones, del flagelo, de la esclavitud, de la tiranía del pecado, que nos tiene desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, atado con un montón de cosas que no nos deja ser plenamente felices. Si hay un don, si hay un regalo, si hay algo más preciado que el oro y la plata, es la paz del cielo, la paz que Cristo puede poner en el corazón de los hombres, que hasta en los minutos más terribles de la vida, hasta en los momentos que una persona puede estar pasando por el peor de los sufrimientos, puede traer gozo, regocijo, consuelo al corazón sufriente, la paz de Cristo, la paz del Mesías, como aquel ladrón en la cruz, en los momentos límites de su vida, cuando ya llegaba el ocaso de su existencia, ya no había más esperanza para él ante los hombres, había perdido todo por lo cual había luchado, todo por lo cual se había comprometido y había pecado y había robado, y ahora estaba en esa circunstancia en que el mundo lo despreciaba y el castigo, el juicio del ser humano estaba cayendo sobre él. Sin embargo, hubo en el corazón de ese hombre que fue crucificado a un costado del Mesías la paz del cielo, la paz que no es como la que el mundo da. Todas las otras personas que estaban presenciando la crucifixión, la gran mayoría de ellos que estaba gritando y pidiendo la sangre del Mesías, cada una de esas personas estaba siendo esclavizada, pero pensaba que era libre. Sin embargo, el ladrón en la cruz, que estaba no aprisionado con cerrojos ni cadenas, sino con clavos atravesando sus miembros, una prisión que lo llevaba directamente hacia la muerte, que no iba a durar mucho tiempo, en esas circunstancias terribles, siendo humillado y desnudado delante de la vista de todos aquellos espectadores morbosos que buscaban satisfacer su apetito de ver sangre. En esa circunstancia tan terrible, ese hombre tuvo paz del cielo, el don más precioso que podemos anhelar en este mundo tumultuoso que estamos viviendo, donde pareciera que el ser humano no puede hallar paz, no puede hallar felicidad, un momento donde sentirse realmente seguro, debajo de las alas del Altísimo. Entonces vamos a hablar de eso, hermanos. Vamos a leer algunos textos de la Escritura a manera de introducción. Vamos a leer el primer texto que se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Dice así: Yahshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, cada uno de nosotros que hemos cometido pecado, cada uno de nosotros que hemos atravesado durante toda nuestra vida, consciente a veces y a veces inconscientemente transgrediendo las leyes del Eterno, somos esclavos.
porque estamos haciendo no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que el pecado que mora o que vive en nosotros nos manda que tenemos que hacer. Cada ser humano en la tierra, menos el Salvador, menos Yahshua, cada uno de los seres humanos atravesó esta experiencia de transgredir las leyes del Eterno. Ninguna persona puede decir que no haya pecado nunca. Todos hemos pecado y estamos por ende destituidos de la gloria del Eterno. Y hay grillos, cerrojos en nuestras manos que nos atan a esta tierra, y que nos atan y nos llevan directamente a la muerte, porque la paga del pecado, dice las Sagradas Escrituras, es la muerte. Mas la dádiva de Elohim, la dádiva del cielo, es vida eterna en Yahshua el Mesías. Vamos a leer otro pasaje de la Escritura que se encuentra en Romanos, capítulo 7. Carta a los Romanos, capítulo 7, vamos a leer el versículo 14. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo, poniéndose en el lugar de un ser humano irregenerado, poniéndose en el lugar de su antigua vida o de su experiencia pasada, siendo un pecador perdido, él dice que fue vendido al pecado. Una persona que es vendida ha perdido su voluntad, ha perdido su capacidad de decidir. Ahora está atada a la voluntad de otro, en este caso del pecado, de la desobediencia, de la transgresión, en suma, en definitiva, a Satanás. Otro texto de la Escritura es 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Veamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice. Podemos leer del versículo 18 en adelante, que nos habla acerca de los falsos pastores, de los falsos profetas, que hablan palabras vanas, tratando de engañar al pueblo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 y 19, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, si nosotros hemos sido vencidos por el pecado en algún momento de nuestra vida, que lo hemos sido, entonces fuimos hechos esclavos de aquel que nos venció. Y quiero detenerme también en Romanos capítulo 7, volvemos al texto de Romanos, y vamos a leer algunos versículos más. En el versículo 15, perdón, en el versículo 14 leímos que el apóstol Pablo había sido vendido al pecado. Y en el versículo 15 en adelante dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las palabras finales, hermanos, hablan de que Pablo no estaba viviendo exactamente eso en ese momento, sino que él estaba remitiéndose a su antigua vida. De hecho, el capítulo 8 aparecen varias respuestas a las interrogantes que da el apóstol Pablo acá. Y en el versículo 25 dice, gracias doy a Elohim por Yahshua el Mesías, nuestro Adón, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Cuando una persona está esclava, cuando una persona está presa, está prisionera y se da cuenta de su condición, anhela salir, anhela poder hacer cosas, moverse en libertad. Sin embargo, no puede. Muchas veces, hermanos, yo veía justamente
hace unos días una persona alcohólica que hablaba en televisión y el locutor le preguntaba por qué no podía dejar la bebida, si eso le podía restablecer el vínculo con su familia. Y esta persona, aunque quería estar con su familia, quería ver a sus hijos, quería estar con ellos, quería recomponer su situación y dejar de estar en la condición en que estaba, no podía. Y terminaba decidiendo siempre en favor del alcohol, y él decía, pero ¿por qué no puedo tener ambas cosas? ¿Por qué no puedo tener el alcohol y a mis hijos? Y realmente es una condición terrible, porque el ser humano anhela hacer el bien. Cada uno de nosotros en nuestros corazones, cada vez que pecamos, nos miramos a nosotros mismos y Satanás mismo nos acusa en nuestra mente y nos señala los errores que hemos cometido, nos señala la desobediencia que hemos hecho, nos muestra nuestra miseria y nos hace deprimir y nos hace pensar de que ya no hay más oportunidad para nosotros. Y el ser humano anhela ser limpio, anhela ser limpiado por la sangre del Mesías, pero no sabe cómo acceder. Y es más, piensa que el pecado que ha cometido lo separa de manera determinante de él y de que no hay más esperanza. Ese es el objetivo de Satanás para con nosotros. Eso es lo que nos susurra al oído cada vez que nosotros pecamos. Pero debemos acudir al Mesías, debemos buscar en su palabra los ejemplos de cómo él ha liberado a personas que han estado presas de la enfermedad y del pecado durante años, y sin embargo él tenía el poder para librarles. En esta noche yo quiero llegar a los corazones de las personas que saben que son esclavas, pero que anhelan ser libres, para que sepan que hay un camino, hay una forma, hay un medio de salvación, que es el Hijo de Dios. Y vamos a leer algunos ejemplos para que nosotros podamos vivir en carne propia lo que otras personas en el pasado ya han experimentado y ya han vivido, y que pueden dar testimonio de esto. Vamos a leer otro texto bíblico en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. En Gálatas capítulo 5 se habla justamente acerca de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, y esta continua disputa en nuestra mente por querer hacer el bien, guiados por la voz del Espíritu Santo que nos muestra cuál es nuestro error, que nos muestra el pecado, y nuestra propia naturaleza pecaminosa que tiende hacia el mal. Leemos en el versículo 17 de Gálatas capítulo 5, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. El apóstol Pablo a los Gálatas le dice, estos se oponen, hay una guerra, para que ustedes no hagan lo que quieren. ¿Qué es lo que quiere hacer la persona que se da cuenta que está en esclavitud? Yo quiero hacer el bien, dice Pablo en Romanos, como leímos hace un rato, pero mi cuerpo hace otra cosa. Hay una ley en mis miembros que va en contra de la ley de Dios. Hay una ley en mi carne que va contraria a los designios del Eterno. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos, que habla justamente acerca del tema de la liberación. Vamos a, primero, Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Este es un texto que he citado también en el Nuevo Testamento, cuando Yahshua el Mesías entra a la sinagoga de Nazaret, y en ese contexto lee este versículo aplicándolo a sí mismo. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Yo no voy a entrar en esta noche en el tema, espero dentro de poco poder presentar un tema relativo al tema de los jubileos, de los años sabáticos y los años de jubileo. Este versículo se refiere justamente al año favorable de Yahweh, o el año en que los presos eran librados. Esto se encuentra en Levítico capítulo 25, si
para los que les gusta estudiar y les gusta profundizar, pueden investigar un poquito el tema de los años de jubileo. Y el Salvador dice en Lucas capítulo 4, cuando él entró a predicar en una sinagoga después de haber ayunado 40 días y 40 noches después de su bautismo, que él había sido enviado, había sido ungido por el Eterno para predicar las buenas nuevas y la libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. El Salvador fue ungido, fue preparado y fue enviado al mundo para darnos a cada uno de nosotros libertad. Pero hermanos, separados del Mesías, separados de Yahshua, si nuestra mente se desvía con las cosas de este mundo, si nosotros soltamos la mano a aquel que nos conduce a la libertad, entonces nunca podremos llegar a eso. Pero si nosotros con nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, como dice la Escritura, nos ponemos en contacto con la mente de Cristo, entonces, hermanos, podemos ser libres. Vamos a leer un versículo más que se encuentra en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan, capítulo 8, versículos 31, 32 y 36. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una palabra acá que es clave, que es importantísima. Yo lo he repetido muchas veces en este programa radial. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. La palabra de Yahshua es todo lo que está escrito en la Escritura. Fue inspirado por él. Su mente se conectó con la mente de los profetas para que se escribiera todo esto. Cuando él dice: si permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, significa de que tiene que haber una permanencia, que tenemos que orar al Padre Celestial, entregar nuestro corazón a él, por medio de Yahshua, presentando los méritos de Yahshua en la cruz, confesar nuestros pecados, confesar nuestra impotencia para vencer el mal, y decidir entregarle nuestra vida y nuestro corazón al Eterno. A partir de ese momento tiene que haber una permanencia, y nosotros podemos ser total y plenamente libres en el Mesías. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Mesías dice: yo soy el camino al Padre, la verdad y la vida. Y de hecho, si nosotros no estamos en el camino, que es Yahshua, si no estamos conectados con la verdad, que es su mente, su carácter, su espíritu, entonces, hermanos, es imposible, hermanos, que tengamos vida. El camino, la verdad y la vida. Vamos ahora sí a leer un ejemplo claro acerca de la liberación que Yahshua hizo en sus tiempos a personas que tenían realmente enfermedades. Y vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Perdón, me estoy equivocando, me estoy olvidando algunos versículos que teníamos en Juan capítulo 8. Vamos a leer el versículo 32, que me faltó, 32 y 36. Leímos recién el versículo 31, y vamos a leer ahora el versículo 32 y también el versículo 36. El 36, perdón, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El contexto, para que entendamos un poquito más, vamos a leer el versículo 33, dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y a eso les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. En los versículos siguientes dice: vuestro Padre es el diablo. Entonces, hermanos, ellos, aunque en su vida, en su historia, no habían sido esclavizados literalmente, en el sentido común de la palabra, ellos eran esclavos, pero no reconocían su esclavitud.
Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham y nunca fuimos esclavos. Sin embargo, el hecho de haber nacido en cautiverio, de vivir toda su vida en cautiverio, de no haberse dado cuenta, no haberse contrastado con la verdad, hacía que ellos sean felices y estén tranquilos en esa condición desesperada en que estaban. Ellos estaban perdidos, sin el Mesías. Estaban perdidos en sus pecados, pero ellos no se daban cuenta que eran esclavos. Entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta, hermanos, nosotros que necesitamos del Mesías. La ley, el Espíritu de Yahshua, mostrándonos a través de los mandamientos de Dios, nos muestra nuestra condición de pecadores. Y una vez que nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores, de que estamos esclavizados por el pecado, entonces podemos buscar la salida, podemos buscar el camino. Pero si no, hermanos, no podemos acceder al Mesías, si no nos damos cuenta y reconocemos nuestra condición. Vamos ahora sí a Lucas, Lucas capítulo 13, vamos a leer del versículo 10 al 17. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice así, Lucas capítulo 13 del 10 al 17. Enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de Shabbat. Hermanos, el contexto en el que se desarrolla la historia que vamos a leer a continuación es muy importante. Enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de Shabbat. Cuando los apóstoles se reunieron en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles y estaban deliberando cómo iba a hacer su trato con respecto a los nuevos creyentes que se añadían a la iglesia, con respecto a los gentiles, se determinó de que no se los apremiara con diversos temas puntuales de la ley, pero se les dijo, a Moisés tienen quien es leído cada Shabbat en la sinagoga. O sea, los apóstoles y aún los gentiles que se convertían y se unían a la iglesia seguían reuniéndose cada Shabbat en los lugares de estudio, en los lugares de culto, para leer la Torá en la sinagoga, en Shabbat, no en otro día. Entonces, hermanos, acá vemos que Yahshua seguía honrando el mandamiento, el cuarto mandamiento que habla de santificar el Shabbat, y era dedicado al culto, al estudio y a la enseñanza de la palabra del Eterno. Yahshua estaba enseñando la palabra en una sinagoga, que es un lugar de estudio, o una casa de estudio, en día de Shabbat. Esto es importante, hermanos, porque el mismo Salvador dijo en los versículos anteriores, si permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Pero si, hermanos, nosotros no permanecemos en su palabra, si no hacemos una parte de nuestro esfuerzo por permanecer en obediencia a los preceptos de Elohim, entonces, hermanos, no podemos ser libres. Y acá vemos que el contexto de esta sanación y de esta liberación es en el día de Shabbat y en una sinagoga, en una casa de estudio. Y seguimos leyendo en el versículo 11, dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ella quería hacerlo. Ella quería estar bien, quería estar sana, quería estar libre, pero no podía, por más que se esforzaba. Y hermanos, nosotros, cada uno de nosotros que hemos nacido en pecado, por más que tratemos de arrancar de nuestros cuerpos las manchas, es imposible. Es como querer cambiar nuestra naturaleza. Es como querer mudar de los animales del leopardo las manchas, de la cebra las manchas que traen por naturaleza. Es imposible. No podemos hacerlo. El ser humano solo, por su propia fuerza, no puede hacerlo. Pero vamos a seguir leyendo la historia. Dice que en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Si nosotros nos acercamos con corazón sincero al Mesías y nos hacimos del borde de su manto, pidiéndole, rogándole por salvación, a su sola palabra, Él puede librarnos y debemos creer y confiar de que Él tiene poder
para librarnos. Cuando fueron dos ciegos a presentarse delante de Yahshua, esto está en el Evangelio de Mateo, él les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí creemos. Bueno, por vuestra fe, sus ojos van a ser abiertos. Y hermanos, nosotros tenemos que creer, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y debemos creer y tener fe en quien nos acercamos. Y en el versículo 13 dice así, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Elohim. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yahshua hubiese sanado en el día de Shabbat, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y 6 sanados, no en día de Shabbat. Hermanos, esta persona que habló aquí, no habló por su cuenta, no habló por sí mismo. El diablo mismo, a través de esta persona, trató de deshacer, trató de acallar las voces de júbilo que daba esta mujer, glorificando al Eterno por haber sido sanada. Trató de cerrar el testimonio que salía de los labios de esta persona agradecida, que había sido liberada después de 18 años de esclavitud. Satanás va a buscar incluso excusas, tratando de basarse en las Escrituras, para que no se dé testimonio del poder y las maravillas que Dios puede hacer en un ser humano que tenga fe y se entregue por completo a su maestro. Satanás va a intentar que no se dé a conocer el testimonio de la salvación. Él va a dar una excusa, dice, hay 6 días para trabajar, vengan en esos días para ser sanados. ¡Qué hipocresía, mis hermanos! Vamos a seguir leyendo lo que sigue, porque Yahshua descubre esta hipocresía. Y en el versículo 15 dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y ellos lo hacían. Ellos realmente iban y llevaban a sus animales para darles de beber. Ellos trabajaban en las cosas que eran lícitas trabajar. Y ahora que una persona iba a ser sanada, una persona que iba a ser curada, ellos ponían excusa para que no sea glorificado el nombre del Eterno. Y en el versículo 16 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se la debía desatar de esta ligadura en el día de Shabbat? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hermanos, cada una de las historias relatadas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, acerca de la vida del Mesías, sus milagros, sus enseñanzas, las anécdotas, parábolas que él contaba, cada una de estas cosas es una enseñanza espiritual acerca del plan de salvación. Si nosotros vamos a Juan, por ejemplo, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, nos habla cuál es el propósito por el cual fueron escritos los evangelios. Vamos a Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice así, hizo además Yahshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas sean escritas para que creáis que Yahshua es el Mesías, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La historia de la mujer que fue sanada después de 18 años de enfermedad es para que nosotros tengamos fe y creamos en el nombre del Hijo de Elohim, y para que creyendo en su nombre tengamos vida, para que creyendo en él seamos libres. El ejemplo que fue escrito allí no es meramente una historia para entretenernos, es la garantía, es el antecedente, es la confirmación de que él puede hacer lo mismo en nuestras vidas. Hermanos, se ponen ejemplos de un montón de personas que fueron pecadoras, como el mismo David, que cometió pecado, sin embargo su corazón fue regenerado, y Yahshua le devolvió el gozo de su salvación. Esas cosas fueron escritas para que nosotros creamos y confiemos en que el Eterno puede restaurar también nuestros corazones. Si todavía
no se han mostrado los frutos dignos del arrepentimiento en nuestra vida, no se debe a que el Eterno no tenga poder para hacerlo, se debe a que nosotros no hemos creído que Él es poderoso para restaurarnos y mantenernos sin mancha delante de Él. Así que, hermanos, tengamos en cuenta estos textos. Voy a leer un texto más que se encuentra en Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40, versículo 12. Salmos 40, versículo 12 dice así. Dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Yahweh, librarme, Yahweh, apresúrate a socorrerme, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Yahweh sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Yahweh pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Elohim mío. No te tardes. Hermanos, los pecados se multiplican, nos rodean y oscurecen nuestra vista para que nosotros no podamos alzar nuestra vista al cielo. Tapan totalmente la salida para que no nos demos cuenta. Tratan de ofuscar nuestros sentidos para que nosotros no nos percatemos de que hay una salida y hay una salvación. Y a pesar de estos pecados que se habían multiplicado como los cabellos que tenía en su cabeza el salmista, él confía en Yahweh y en sus últimas oraciones dice: yo sé que Yahweh se acordará de mí. Y hermanos, podemos tener por seguro de que Yahweh se acuerda de cada uno de nosotros. En el capítulo 3 del libro de Hechos, no voy a leer ahora porque se nos va a ir bastante el tiempo, pero podemos leer, por ejemplo, los versículos del 6 al 8. El apóstol Pedro y Juan, el apóstol Juan, vieron a una persona paralítica que mendigaba en la puerta del templo, y el apóstol Pedro le dice: yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y le dice: levántate y anda. Y esa persona que había estado enferma durante muchos años recibió la libertad, recibió la salvación. De la misma manera, por haber creído que la mujer que había estado enferma durante 18 años. Y en el versículo 6 al 8 de Hechos capítulo 3, leemos los siguientes pasajes. Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 8. Dice así: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Nosotros leímos en los versos anteriores que decía: para que creyendo en su nombre tengáis vida. ¿Sí? Hay poder en el nombre de Yahshua el Mesías. Dice: lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Elohim, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Elohim, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pero yo quiero, hermanos, que reflexionemos en los textos siguientes, en los versículos del 12 en adelante, la respuesta que da Pedro a todos los que veían maravillado lo que había sido esa liberación y esa sanación. Y meditemos un poco en esas palabras, hermanos, porque es lo que venimos diciendo acerca de tener fe en el Mesías, y de que estas historias fueron dadas para que nosotros sepamos de que Él tiene poder para hacer lo mismo con nuestras vidas hoy en día. En el versículo 12 dice así: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Elohim de Abraham, escuchen estas palabras, hermanos, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yahshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis
delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Primero, hermano, tengamos en cuenta que nosotros entregamos y crucificamos al Mesías. Fue por nuestra causa y para pagar nuestra deuda que Yahshua el Mesías murió, el Hijo del Eterno, el unigénito de Dios, el único que comparte el trono con el Padre, el único Hijo que el Padre tenía. Fue entregado para nuestra salvación y por nuestros pecados. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y el versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermanos, por la fe en su nombre, por la fe en el Mesías, creyendo que sus méritos son capaces de limpiar todas las manchas que nosotros hemos cometido, es que esa persona fue liberada, y es que cada uno de nosotros podemos ser liberados.